Bueno, aquí en Hebreos capítulo 7, aunque originalmente la escritura no está dividida en capítulos y en versículos, es muy práctico porque hemos venido desde el capítulo 1, en donde este escritor a los hebreos nos ha estado colocando como un peldaño tras otro para llegar a donde él quiere, sacar a los creyentes judíos en Cristo, hebreos, por eso se llama carta a los hebreos, de su confort en solo vivir alimentándose de leche. Ya nos aclaró que leche para él son los rudimentos o fundamentos de la doctrina de Cristo, que son 6 cositas que ya vimos detalladas en uno de los capítulos anteriores. Entonces les ha mostrado que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. ¿A quién no está convenciendo a estos creyentes hebreos de quién es Jesús? Ellos ya saben quién es Jesús. Lo que Él pretende es que no se caigan de ese conocimiento y vayan otra vez a irse a sacrificar al templo de los sacrificios de los israelitas, guiados por el sacerdocio dado a los hombres a través de Aarón como orden sacerdotal. Pero también les mostró que el Señor Jesús es superior a los ángeles. También les mostró que el Señor Jesús es superior a Abraham, que el Señor Jesús es superior a Moisés, que el Señor Jesús es superior al mismo Aarón, que el Señor Jesús es superior a Josué, que el Señor Jesús además ahora ha entrado y nos va a entrar a mostrar algo que él llama alimento sólido, y nos empieza a hablar de un orden sacerdotal que es el de Melquisedec. Entonces lo que él nos va a mostrar en este capítulo 7, recordemos que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, que no somos judíos, nosotros no somos del pueblo de Israel, por lo menos en lo natural. Sí somos el nuevo Israel en Cristo Jesús, porque de ambos pueblos, desde Israel y del gentil, Él ha hecho un solo pueblo, un nuevo pueblo que es el nuevo Israel, o sea, la iglesia del Señor, los que han creído en Cristo Jesús por el nuevo pacto, sean tanto judíos como gentiles. Pero nosotros en esta carta nos hemos despojado de ese ánimo de protagonismo que a todos nos embarga muchas veces y nos inunda, y hemos entendido que la carta es para gente hebrea, que así como Pablo pudo escribir Primera y Segunda de Corintios para los gentiles, este escritor a los hebreos lo hace para los hebreos. Sin embargo, miren que la carnalidad y la niñez que nos impide llegar a la madurez en Cristo para tomar el alimento sólido, si no tiene nacionalidad. Tanto a los de Corinto se les dice carnales o niños en Cristo. Y ahora en el capítulo 5 al final y en el 6 al principio, el escritor a los hebreos les dice: ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya habiendo colocado ese fundamento, entonces empieza a hablar de lo que él llama alimento sólido. No es todo, pero sí les está hablando de algo que se llama el orden de Melquisedec. Entonces en este capítulo 7, él quiere romper con la dependencia que un hebreo tiene con el judaísmo como tal. Para nosotros pues no es como muy familiar el sacrificio en el templo de los judíos, pero para ellos sí. Ellos se movían en torno a su tabernáculo. Recuerden que cuando Dios saca a Israel de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, le da a Moisés unos ordenamientos en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 4, le da también el diseño del tabernáculo a Moisés y no le permite hacerlo como ellos quisieran. Dios le dice: tantas son las basas, tantas son las tablas, tantas son las cortinas, el color de las cortinas. Le dice que prepare un aceite especial, le da los ingredientes, las cantidades, los gramos, etcétera. Le dice de qué material hacer
las cortinas que separan el lugar santísimo del lugar santo, le muestra el lavacro, una cantidad de utensilios y de cosas que se usan dentro del oficio del tabernáculo, pero ni una sola de esas cosas le permitió a Moisés o a alguno de su pueblo decirle cómo lo debía hacer. Es más, ya por lo que llevamos hasta acá, visto del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, nos podemos dar cuenta de que Moisés prácticamente fue como un lienzo del cual fue copiando y calcando cada una de las cosas que debía ir en el tabernáculo inicial, hecho de pieles y todas estas cosas, pero que también cuando Salomón levanta el templo, respetando ese diseño, ahora lo hace de otros materiales como madera, incluye piedra. Luego ese templo fue destruido, pero en la época de Esdras y Nehemías lo vuelven a restaurar. Luego ese templo otra vez es derribado, pero entonces leyendo Juan capítulo 1 y 2 nos encontramos que hay un nuevo templo hecho en Jerusalén que demoró en construirse 46 años, era lujosísimo. Por ahí en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos iban con el Señor Jesús y le mostraron el templo y le dijeron que qué le parecía, y realmente el templo era impresionante a la vista. Sin embargo, cuando todas estas cosas nos vienen a la memoria, todo esto lo llama Antiguo Pacto. Inclusive la forma de sacrificar en ese tabernáculo la llama Antiguo Pacto y orden sacerdotal de Aarón. ¿Para qué vino el Señor Jesús entonces? El Señor Jesús viene a establecer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene otras maneras de relacionarse con Dios. Por lo tanto, ahora nos va a decir por qué el Señor Jesús también es sumo sacerdote. Y nos va a mostrar que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire que el último versículo del capítulo 6 que dice: hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Recuerden que como no hay capítulos y versículos, esto iba pegadito, pero aquí, como hemos dividido, entonces el capítulo 7 comienza mostrándonos esto. Lo que va a mostrar también a partir de este capítulo es que este Cristo Jesús, nuestro Señor, como sumo sacerdote, va a desplazar el orden sacerdotal de Aarón y el pacto anterior dado a Moisés. Recuerden que el Señor Jesús en sus palabras dijo que el vino nuevo se echa en odres ¿qué? En odres nuevos, porque si yo tomo un vino nuevo y lo coloco en odres viejos, se rompe el odre, entonces se daña el odre y se pierde el vino. Ya para nosotros es claro que eso es nacer de nuevo. El vino nuevo es el nuevo pacto y debe ser echado en odres nuevos, o sea, en personas que hayan nacido ¿de qué? De nuevo, porque las personas que no han nacido de nuevo se quedan en el antiguo pacto, ministrando a Moisés y sacrificando en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el odre viejo no reconoce que el Señor Jesús es Dios. El odre viejo no reconoce que hay un nuevo pacto. El odre viejo no reconoce que ya quedó clausurado todo oficio en el templo anterior. Está hablando con israelitas, ellos lo entienden más fácil. Entonces, como hay un nuevo pacto, necesitan ellos afianzarse en ese orden, porque la tendencia de todo ser humano es interesante. Le cuesta cambiar, le cuesta ir a lo nuevo. Estos hebreos tenían una cantidad de israelitas que no habían creído en Cristo Jesús y seguían sacrificando allá en el tabernáculo. Entonces en ellos podía haber la dualidad de pensar: ¿será que me devuelvo? Pero habían ocurrido ya tantas cosas en su vida que el escritor a los hebreos, no es que ellos estén devolviendo ya, pero sí les está avisando: ojo, se me devuelven. Ya han conocido a Cristo, entonces no pueden volverse atrás, ni a la ley de Moisés como relación con Dios, ni a Aarón como orden sacerdotal. Tampoco pueden volverse al tabernáculo, porque él nos va a demostrar que cuando el velo se rasgó de arriba abajo, ese programa de sacrificios también había cesado. Además, él usa palabras que son muy fuertes. Por ejemplo, dice que lo que se hacía en ese tabernáculo o templo eran sombras, dando a entender que hay algo real.
que lo que se hacía en ese tabernáculo era una copia, que había un original, que Moisés había hecho todos esos dibujos y sacado todas esas medidas porque lo había visto de un tabernáculo o templo original, que es el que está en el tercer cielo y que es donde Dios vive y donde Dios ha estado siempre habitando. Pero avancemos un poquito más. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que tú y yo leemos en el Antiguo Testamento son sombras, pero cada una de las cosas del Antiguo Testamento nos dirige a Cristo Jesús, dando a entender este hombre que solo en Cristo Jesús puede ser entendido en todo su esplendor el Antiguo Testamento, porque ya con toda la luz que tenemos y que ellos tienen ya y se afianzan en ella, van a entender entonces que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por eso él empieza a explicar ahora alimento sólido para los hebreos y una gran luz para nosotros. Otra aclaración, no sobra, lo hago por los que vayan a escuchar estas grabaciones en la red. Resulta que el asunto acá, nosotros como creyentes del pueblo gentil en Cristo Jesús, miren que entendemos fácilmente todo esto, porque es explicar la misma cosa de otra manera. En las cartas de Pablo, por ejemplo, la gran mayoría dirigida al pueblo gentil, entendemos el nuevo pacto, entendemos la sangre del Señor Jesucristo, entendemos lo de la resurrección, entendemos lo del tribunal de Cristo, entendemos lo del juicio del trono blanco, entendemos lo de ser salvos con pérdida, porque lo que se haya construido con madera de una hojarasca se quema, pero si el fundamento es Cristo, entonces somos salvos, y que hay gente que recibirá galardones por haber vivido una vida en el Espíritu. Pero ahora se lo está explicando a Hebreos, es la otra cara de la misma moneda, está diciendo lo mismo, pero para israelitas. Entonces él dice lo siguiente con respecto al orden de Melquisedec, dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Voy a tomarme una libertad, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 14. Voy a leer todo el capítulo. Al fin y al cabo no estamos de afanes. Nuestros afanes se acabaron cuando llegamos a Cristo. Ya estamos todos ahí. Génesis capítulo 14. ¿Sí estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Mi Marco, me mejor le presta la suya a la doctora también. Génesis 14. Dice: en aquel tiempo los reyes, aquí puede sacar nombres para futuros hijos, vean. En aquel tiempo, los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elán y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes Berá de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín y el rey de Belá, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer, un año después de rebelados, y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot Carnayín. Luego derrotaron a los susitas en Harm, a los emitas en Sabe Kiriatayim y a los oreos en los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta Emispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Como pueden ver, la gente ha estado guerreando desde siempre. Entonces, versículo 8, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyín y Belá, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elán, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Elazar.
Eran 4 contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que había escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, y eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Como puede ver, tampoco los de la película 300 fueron los primeros. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Esperen, descanso, es que Moisés es muy minucioso. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. ¿Y quién? Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio ¿qué? El diezmo de todo. Tranquilos que no va a pedir. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: ojo pues, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, que tomen ellos su parte. Todo esto para darles el contexto de lo que vamos a ver a partir de acá. Es interesante que en el imaginario del pueblo hebreo tenían completamente arraigado a Aarón y su orden sacerdotal, a Moisés y su orden de ley. Tenían todo lo que eran los sacrificios, etcétera, y para estos israelitas era muy fácil quedarse ahí anquilosados. Pero este escritor a los hebreos, siendo hebreo, comienza muchos años antes, 430 años antes de la promulgación de la ley, y les habla de un evento que sucede con alguien también muy familiar para los hebreos, que es Abraham. Y él les muestra en esta escena, y ya empezamos tú y yo a hablar con mucha confianza de Melquisedec, y miren los significados de Melquisedec. Dice: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, recuérdeme usted, por favor, ¿quién escribe el libro de Génesis? Moisés. Les está hablando desde su misma literatura, escrita por Moisés, al que se le dio la ley en el monte Sinaí, el hecho que Moisés escribe para narrarle a su pueblo 430 años antes de su existencia en la persona de Abraham. Y les dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, aquí se está refiriendo al Dios de los cielos, al nuestro, al mismo de los israelitas, al Padre. Les dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden que lo que estamos ahora viendo, que el escritor a los hebreos le está mostrando a los israelitas, es el ¿qué? El sacerdocio ¿de quién? De Cristo Jesús, que es según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, miren todo el contexto, hubo una guerra de 5 contra 4, Lot, por estar viviendo en Sodoma, pues cae
como botín de guerra. Abraham va con 300 y lo rescata a sus mujeres, rescata a sus hijos, rescata a sus bienes. Y en el momento en que viene de regreso se encuentra con Melquisedec. Y Melquisedec es identificado por Moisés en Génesis como sacerdote del ¿qué? Del Dios Altísimo. Lo acabamos de leer allá en Génesis 14. Y nos habla de que este Melquisedec salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y ¿qué hizo Melquisedec con Abraham? Lo bendijo. Ojo con toda esa secuencia, porque esto de la bendición es importantísimo en cuanto a lo que el escritor a los Hebreos quiere demostrarle a estos israelitas que han creído en Cristo Jesús, pero que corren el riesgo de resbalarse de esa posición de Cristo. Entonces, que salió a recibir, ¿me recuerdan qué es lo que venimos a hacer? A renovar la mente. Entonces este Melquisedec que salió a recibir a Abraham y que bendice a Abraham, porque Abraham venía a derrotar a todos estos reyes con solo 300, y cuando él le bendice, Abraham hace algo interesante que no tiene sustento anterior en el comportamiento de los seres humanos que nos ha venido narrando la Escritura, porque inclusive en este momento no había ¿qué? Ley. La ley vino ¿cuántos años después? Casi 450 años después. Entonces dice, a quien asimismo Abraham dio el diezmo ¿de qué? De todo. Entonces, este sacerdote, Melquisedec, se llama Melquisedec, este señor, viene y bendice a Abraham. Lo bendice en el nombre del Dios Altísimo. Y en un acto de, digámoslo así, de correspondencia a esa bendición y de reconocimiento, Abraham le entrega el diezmo de todo. Escuche bien esto, el diezmo de todo. ¿Por qué esta situación? Bueno, aquí en Hebreos capítulo 7 el énfasis no es el diezmo, es el acto de reconocimiento, de entregarle el diezmo de lo que poseía en este momento a un sacerdote, porque a lo que va a ir más adelante este escritor a los Hebreos, que me parece muy interesante este señor, es que les va a demostrar que inclusive el diezmo que recibían los levitas dentro del pueblo de Israel, después en la época de Moisés, cuando se dio la ley, no fue ese el origen del diezmo, sino que se origina acá en este acto de bendición y de reverencia, de bendición por parte de Melquisedec a Abraham y de reverencia por parte de Abraham a ese sacerdote llamado Melquisedec. ¿Sí me está haciendo entender hasta ahí? Es importante, si no, me hace retroceder. A quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, y empieza a dar una amplia. Recuerden que aquí estamos hablando de alimento ¿qué? Sólido. Él está sacando a los hebreos de la carne, de la leche a la que se habían acostumbrado durante mucho tiempo a pensar más allá para que pudieran seguir avanzando en este conocimiento precioso del Dios en el que habían creído. Entonces dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, así como en Cristo hallamos la justicia de Dios. Dice que Cristo es la justicia de Dios. En Él hay justicia y en Él nos justificamos. Cristo es la justicia. Entonces dice que este Melquisedec también puede ser su significado, Rey de ¿qué? De justicia. Es un título. Ese título también se lo abroga nuestro buen Señor Jesús. Para los hebreos que ya han creído en Cristo Jesús es algo maravilloso, porque empiezan a ver más allá del pacto dado a Moisés y del orden sacerdotal de Aarón. Y también dice que Melquisedec significa Rey de Salem, esto es Rey de paz. ¿En quién hallamos paz? En Cristo Jesús. Él viene a mostrarles entonces que la preexistencia de Cristo es, desde luego ya lo entendemos ellos también, el Señor Jesús no empezó a existir a partir del vientre de María cuando el Espíritu Santo obra ese milagro en ella, no, en Él pues se toma cuerpo, pero el Señor Jesús, que es Dios, es preexistente. Él no es creado, Él se hace criatura, pero Él no es creado. Y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Entonces ya vimos, en primer lugar,
que la justicia de Dios está en Cristo Jesús y la paz de Dios también está en Cristo Jesús, Rey de Salem, Rey de paz. Con respecto a este sacerdocio, a este Melquisedec, desde luego, ojo pues, cuando estoy hablando de Melquisedec, que ese señor se llamaba Melquisedec, el que le salió allá, él sí tenía un papá y una mamá, pero cuando dice que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, o este Melquisedec que le sale a Abraham, no tenía padre, ni madre, ni genealogía, se está refiriendo no a la persona como tal, porque ese sujeto sí tenía papá y mamá, no fue por generación espontánea, pues, nada de eso, sino que se está refiriendo al orden sacerdotal como tal. Ese sacerdote se llama Melquisedec, pero lo que quiero que separemos es de este ser natural, el orden que está representando, que se llama el orden de Melquisedec, por los títulos. Por ejemplo, hay mucha gente que llama a Jesús, pero no es el Señor Jesús, ¿correcto? Lo mismo, hay muchas personas que se pueden llamar Melquisedec, yo conozco uno o dos, pero evidentemente se está refiriendo no a la persona como tal, que sí tenía un papá y una mamá, sino al orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque lo que él va a empezar a comparar es que de Aarón sí se conoce el papá y la mamá, hasta sabemos cómo se llaman. ¿Recuerdan cómo llaman el papá y la mamá de Aarón? Amram y Jocabed, ¿sí o no? Y Aarón tiene unos hijos, Eleazar, no eran Ofni y Finés los sacerdotes que se quemaron en la clase pasada, no, eran, Nadab y Abiú. Entonces, y hay una genealogía, porque ya leímos por allá en el Antiguo Testamento que todos los descendientes de Aarón iban a ir en esa línea sacerdotal, pero de este sacerdocio del que vamos a entrar a hablar no es por genealogía humana, porque nos va a demostrar que no viene, ni se origina en un hombre, ni es para un hombre, sino que era preexistente el sacerdocio, así como el Señor Jesús es preexistente. Sí, está claro. Sin padre, sin madre y sin genealogía. Y miren qué dice acerca del orden, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, el orden de Melquisedec es diferente al de Aarón. El orden de Aarón se originó ¿con quién? Con Aarón. Y siguió de ahí en adelante, cada vez que un sumo sacerdote moría, pues se levantaba otro y otro y otro y otro, y encontramos aún en el momento del Nuevo Testamento a este señor Zacarías oficiando en el templo según el orden sacerdotal de él, porque le tocaba oficiar ese día. Entonces hubo muchos, pero con respecto al orden de Melquisedec, que es eterno porque no tiene principio de días ni fin de vida, en ese sacerdocio vamos a entender que el sacerdocio del Señor Jesús no es como el de Aarón, que tiene principio y fin, sino que el sacerdocio del Señor Jesús es eterno porque viene de la eternidad y va a la eternidad. Eso es algo que debe ampliar la imagen que los israelitas ya cristianos tenían del Señor Jesús al sacarlos del pacto de Moisés y enseñarlos que lo que el Señor Jesús viene a ofrecer es eterno. Por algo Él se llama el Alfa y ¿qué? Y la Omega. Entonces, usted no va a encontrar registros de este orden de Melquisedec, de nacimientos o de muertes. ¿Por qué? Porque el que lo representa es el mismo Señor Jesús preexistente y lo sigue ejerciendo en la eternidad. Este sacerdocio es semejante al que lo ostenta, que es el Hijo de Dios. Ese sacerdocio es eterno, viene desde la eternidad, va hacia la eternidad, porque al fin y al cabo el Señor Jesús como Hijo de Dios también viene. Él no es creado, Él no es criatura, Él no tiene principio ni fin. Al igual, ese sacerdocio es semejante al Hijo de Dios, es decir, es de la misma índole o naturaleza del Hijo de Dios, es preexistente, así como el Señor Jesús es preexistente, y además carece de ascendencia sacerdotal humana. No le podemos encontrar genealogía, porque nuestro buen Señor Jesús no tiene principio ni qué, ni fin. Juan lo expresa, por ejemplo, ando en una pasión, hermanos, con el Evangelio de San Juan, que los invito para que se metan ahí. Mire cómo comienza el Evangelio de Juan. En el principio, ¿qué? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Cuando Juan el Bautista introduce al Señor Jesús, dice, Él era antes que yo, refiriéndose a su preexistencia. ¿Por qué? Porque si se estuviera refiriendo a lo natural, el Señor Jesús en su cuerpo era 6 meses menor que Juan el Bautista. No se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a su deidad eterna, preexistente y posterior. ¡Qué emoción! Entonces, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Como el Señor Jesús permanece para siempre, todos sus títulos, y en este caso el sacerdocio también va a permanecer ¿para qué? Para siempre. Por eso dice, permanece sacerdote para siempre. Entonces, recordemos algo acá, que no es para nosotros. Esto lo está explicando el escritor de los Hebreos a los hebreos, porque es que a uno le dan unas ganas de pegarse de ahí. Recordemos que son palabras que el escritor a los Hebreos toma de la boca de Moisés en Génesis 14 y se las está escribiendo a los creyentes hebreos en Cristo Jesús de hace 2000 años para que reconozcan que hay un orden sacerdotal superior al levítico. En la persona de Aarón hay un sacerdocio levítico, pero aquí me está hablando, uno, de que este sacerdocio según el orden de Melquisedec no es levítico, porque no se originó con Moisés. Es superior porque es de un origen completamente eterno y divino, y además es perpetuo, no se acaba como el de Aarón sí se acababa cada vez que uno de los sacerdotes moría, o finalmente cuando el orden sacerdotal de Aarón cesó porque el Señor Jesús fue levantado como sumo sacerdote para este nuevo pacto del cual estamos hablando. Entonces, para personitas como los hebreos que se mantenían hablando de si se bautizaban o no se bautizaban, si había juicio eterno o no había juicio eterno, si había perdón de pecados o no había perdón de pecados, si había imposición de manos o no había imposición de manos, todas esas cosas que vimos allá, sacarlos de ahí fue completamente sano porque los obliga a crecer y además a afianzarse en ellos, porque el peligro de ellos era retroceder a los sacrificios del templo representados en el orden sacerdotal de Aarón. Aquí les está dando herramientas para que no se aflojen de Cristo Jesús. Entonces, permanece sacerdote ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Con respecto a este sacerdocio y a este sacerdote, el escritor a los Hebreos dice, considerad pues cuán grande era este. Es decir, está colocando la base para mostrarles que, hombre, nadie está hablando mal de Aarón, de verdad que muy bonito el sacerdocio. Nadie está hablando mal de su orden sacerdotal, pues Dios mismo fue el que lo estableció. Lo vimos en Levítico, lo vimos en un salmo, lo vimos en varias cosas. Pero ahora lo que le está mostrando es que hay una excelencia mayor en este sacerdote que no demerita la de Aarón, porque la de Aarón y su orden fue dada para un fin específico y Dios también la dio, pero eso no era el non plus ultra de Dios. Él estaba estableciendo unas sombras para ministrar en un tabernáculo que era sombras y figura del verdadero tabernáculo en donde el Señor Jesús, según el orden de Melquisedec, viene ministrando desde la eternidad pasada y sigue ministrando hacia la eternidad futura. ¿Sí me hago entender? O sea, usted y yo no vamos a encontrar ningún otro sacerdote que sea del orden de Melquisedec, solo el Señor Jesús. Considerad pues cuán grande era este. Y ahora los aterriza y les empieza a hablar de lo real y no de la sombra, pero basado en la sombra para llevarlos a lo real. Les dice, considerad pues cuán grande era este, no solamente el sumo sacerdote, sino el orden sacerdotal de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, esta palabra, pues ahora no es que le digan patriarca a uno, pero decirle a un hebreo patriarca, inmediatamente ellos pensaban, Jacob, Isaac, Abraham. Entonces, esto es un título. Les dice, a quien aún Abraham, si Abraham, que es el papá de los pollitos para ponerlo en paisa, que era el patriarca, le dio el diezmo de todo el botín a Melquisedec, hombre, ahí está pasando algo extraordinario, porque fue un acto voluntario de reconocimiento a su grandeza. Ayuden con esta palabra aunque no estemos predicando, diga grandeza. Grandeza. Muy bien.
vamos a ver que la palabra grandeza aquí encuentra una dimensión impresionante. A quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de todo. Y viene al orden levítico y al pacto con Moisés en el Sinaí. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, recordemos, Dios eligió al pueblo de Israel completico, las 12 tribus. Cuando Dios está hablando con Moisés, entregándole el pacto, Moisés, cuando baja con las tablas, encontró que todo el pueblo estaba entregado ¿a qué? A la idolatría. Aarón había hecho con los aretes y los zarcillos de las damas un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces, cuando Dios a través de Moisés juzga eso, le da la siguiente orden a los israelitas, a todos les dice: todo el que haya visto, no importa si era el papá, la mamá, el hijo, la hija, el hermano, la novia, etcétera, participando en esa orgía, a ese becerro y en esa beba tan tremenda en la que estaban, ofreciéndole a otro Dios, tome su lanza y su espada y vaya, mátelo. Correcto. Los de las otras 11 tribus dijeron: no, es que es mi mamá. Los dijeron: no, es que es mi papá. No, es que es la tía. No, es que es... Solo los de Leví tomaron su espada en la mano y empezaron. Mamá, ¿usted estuvo ayer en el baile? Sí. Prum. Papá, sí. Hijo, hija. Eso parece un acto, mejor dicho, censurable. Pero a Dios eso le impresionó la consagración que tenían a él. Y por eso dijo: en esta tribu de todas las 11, yo seré para ellos su herencia y ellos serán mi herencia. Es más, de entre los levitas saldrán los sacerdotes para oficiar en el templo. Todos los levitas estaban a cargo del tabernáculo, pero solo una parte de los levitas, que era el clan de Aarón, la familia de Aarón, podía entrar al lugar santísimo una vez al año y podían entrar a oficiar dentro de todo lo que eran los oficios, perdónenme la redundancia, dentro del tabernáculo. Entonces, a los levitas, como los levitas no les habían dado propiedades ni ciudades, a los levitas les correspondía una cosa que se llamaba el diezmo. Correcto. Ellos vivían en los bordes de las ciudades, que eran llamadas las ejidos o égidas, en donde pastaban muchos de los animales que les llevaban, etcétera, etcétera. Pero lo que, vuelvo y les digo, el énfasis acá no es el diezmo, sino el acto en sí. Porque dice, ciertamente, y le está hablando a israelitas, usted y yo no nos metamos ahí, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, porque todo sacerdote es levita, pero no todo levita es ¿qué? Sacerdote, muy bien. Ciertamente los que, recuerden cuando se rebelaron Coré, Datán y Abirán en el Números 16, se abrió la tierra y se los tragó, porque ellos no solamente querían poder tener acceso a ministrar en algunas cosas del tabernáculo como cargarlo, sino que anhelaban era el sacerdocio, ¿sí? Y eso era intocable porque Dios se lo había dado a los de Aarón. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, porque es un sacerdocio heredado, no es como el de Melquisedec, que no es heredado, sino que es eterno. Ciertamente los que de entre los de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo ¿qué? Los diezmos según la ¿qué? La ley. Pero en Abraham había ley. No. ¿Existía Leví? Sí. Van a ver por qué. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. La ley fue la que ordenó este deber de diezmar a los de Leví. Todos los de las 11 tribus debían ir a diezmar a los de Leví. Y los de Leví diezmaban el diezmo del diezmo. Se tiene que meter en Levítico, correcto. Tienen mandamiento de tomar los diezmos según la ley. Como ese no es el énfasis, sino el acto, llega y les dice esta maravilla. Es decir, de sus hermanos, de las otras 11 tribus. Aunque estos, los de Leví, y además las 11 tribus, hayan salido de los lomos ¿de quién? De Abraham. En la genética de Abraham, al tener a Isaac, e Isaac al tener a Jacob, y Jacob al tener los 12 hijos que forman las 12 tribus, en los lomos de Abraham, en su genética, en su capacidad ya estaban su descendencia. Miren qué hermoso esto. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, de sus propios hermanos, es decir, de los demás israelitas, los de Leví tomaban el diezmo.
Es decir, que recibían por derecho, porque la ley les había dado el derecho de recibir el diezmo, y aquí es donde viene la gran diferencia. Mientras que Melquisedec no lo recibe por derecho, sino por grandeza, porque acaba de decir: considerad pues la grandeza de aquel a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos de todo el botín. Entonces, mientras que en Leví se reciben los diezmos por derecho, porque la ley se los da, recibir los diezmos de todo, en Melquisedec, él no le dijo a Abraham: no, yo no puedo recibir eso es para los de Leví, porque es que él no tiene nada que ver con ese sacerdocio. Él se lo recibe y le pregunta: ¿y por qué Abraham le da, el patriarca le da el diezmo del botín a ese Melquisedec? Y le dice: por su grandeza. Vuelva a repetir conmigo: grandeza. Entonces lo que les están sirviendo aquí es una compota muy grande a los de Israel para afianzarse en Cristo Jesús. Y dice además: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. Recuerden que Melquisedec no aparece en ningún registro genealógico porque es de otro orden. Todos los sacerdotes, según Aarón, venían en un registro genealógico. Por eso es que usted encuentra la genealogía como es de importante para los israelitas. El Evangelio de Mateo comienza: fulano, sutano, mengano. Los primeros 10 versículos son pura genealogía. En el capítulo 3 de Lucas hay otra lista de genealogía. Usted va por allá a primera y segunda de Crónicas, que le parece muy aburrido cuando empieza a leer que fulano fue hijo de sutano, de mengano, porque la genealogía era muy importante. Pero vaya, busque pues a Melquisedec. No aparece por ningún lado, porque él no tiene ni genealogía, el orden, ni orden de días, y el Señor Jesús tampoco, como preexistente siendo Dios. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, no aparece en los registros genealógicos, porque es de otro orden. Entonces este Melquisedec, que no tiene genealogía para ser contado de un orden genealógico, dice que toma de Abraham los diezmos. Y Abraham no fue, porque recuerden que es o diezma o se muere. Eso había un castigo tremendo en la ley de Moisés. Mientras que Abraham le entrega voluntariamente a Melquisedec, y Melquisedec lo recibe consciente de su superioridad sobre aquel. Hay un pasaje muy hermoso en Juan capítulo 13. El Señor Jesús se pone la toalla y les dice a los discípulos: ustedes me llaman Señor y Maestro. Y miren que Él les dice, no les dice: ay, muchas gracias, qué título el que me han dado, tan queridos ustedes, por mí me reconocieron. Él les dice: y hacen bien, porque lo soy. Si yo, siendo el Maestro, hago esto con ustedes, mostrándoles servicio, lo mismo harán entre ustedes. De la misma forma, Melquisedec, cuando Abraham llega con el diezmo, no lo cogió como que se turbó, se puso rojito. Dijo: no, gracias, eche para acá. ¿Por qué? Porque él lo recibió, Melquisedec, consciente de la superioridad del sacerdocio que estaba representando. Él no se avergonzó. Él no dijo: no, guarda los 430 años antes ahí en un CDT, y para que cuando Moisés se levanta en el Sinaí y reciba la ley, entonces, y aquellos hagan el becerro y entonces los desechen, y los de Leví reciban entonces vaya y se los entregue y le diga: aquí viene con retroactividad. No, él lo recibió consciente de su superioridad. Tan consciente era de su superioridad que no solamente coge el diezmo y se lo echa a la bolsa, sino que retribuye en algo tremendamente bonito. Dice: y bendijo al que tenía las promesas. Recuerden que cuando introdujimos a Abraham se le hicieron las ¿qué? Las promesas. Dios coge a Abraham y le dice: en ti serán benditas las naciones de la tierra, en tu simiente, etcétera. Abraham, vuelvo y les digo, era el non plus ultra. Pero resulta que el non plus ultra que tenía las promesas, que se considera que de ahí para allá no había nadie más, recibe la bendición de un señor llamado Melquisedec. Y Melquisedec, desde su posición de grandeza, por el orden sacerdotal, llega y lo bendice. Y Abraham no le protesta y le dice: en primer lugar, ya le entregó los diezmos, está reconociendo su grandeza. Y en segundo lugar, anhela su bendición y la recibe. Él no protesta y dice: no, momentico, es que soy el padre de la fe. ¿Quién se cree pues que es un aparecido o qué? No, él le recibe la bendición porque Abraham es supremamente consciente de que quien lo está bendiciendo es mayor que él. Y por eso dice: recuérdeme qué es lo que estamos haciendo. Renovando la mente. Y sin discusión alguna,
Es decir, aquí no hay debate que pueda quitarle la lógica a este argumento. Miren que si lo entendemos nosotros, que de israelitas, algún amigo por ahí, pero estos que sí eran israelitas y que fueron propietarios de esta carta que les fue dirigida por parte del escritor de los Hebreos, la ven clara y sin discusión alguna. El menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Nosotros escasamente reconocemos la bendición cuando vamos a salir de la casa. Mamá, ¿la qué? Sí, porque ya la mayor o el mayor, papá, ¿la qué? Ahora le pedimos la plata, pero era antes papá, era mejor la bendición que la plata, correcto. Abraham entiende eso. El menor, sin discusión alguna, es bendecido por el mayor. La posición del que recibe es inferior de la que el que da. Cuando Abraham recibe siendo el patriarca, está reconociendo que se necesita esa bendición. Cuando Abraham le entrega el diezmo de todo, es un dar que reconoce la grandeza de este sumo sacerdote, de este orden sacerdotal. Entonces, el que había recibido las promesas que le habían sido dadas por Dios, ahora esas promesas, miren qué maravilloso esto. ¿Quién le dio las promesas a Abraham? Dios. ¿Cuál? ¿Dios qué? Dios Padre, ¿sí o no? Y ahora llega Cristo Jesús, que es en este orden de Melquisedec, y bendice las promesas que el Padre le había dado al receptor de las promesas. Entonces lo podemos ver ahí actuando desde el principio juntos. Entonces, las mismas promesas que antes le habían sido dadas por Dios, ahora son bendecidas por Melquisedec, por el orden sacerdotal. Entonces comenzamos ahora sí a entender la superioridad de este orden sacerdotal que el escritor a los Hebreos le está otorgando al Señor Jesús, diciendo que el Señor Jesús es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para siempre. Es superior al de Aarón. No está menospreciando a Aarón, lo que pasa es que el sacerdote de Aarón era limitado y temporal, mientras que el del Señor Jesús es eterno y para siempre. En este capítulo hay muchas cosas y seguramente entenderemos algunas en este primer pasón. Usted irá entendiendo más en la medida de su lectura juiciosa. Vuelve y los lleva al tabernáculo y les dice, y aquí, es decir, en el momento del sacerdocio de Aarón, ciertamente reciben los diezmos hombres ¿qué? Mortales. ¿El Señor Jesús es mortal o inmortal? Muy bien. La mortalidad, el límite de la muerte, es lo que caracteriza al sacerdote levítico. Porque sacerdote muerto, sacerdote puesto. Sacerdote muerto, sacerdote puesto. Vuelvo al énfasis. Ojo, todo aquel que coja este texto para hacer como centro este acto financiero debe tomarlo de otra manera, de la correcta, en lo que es el alimento sólido. Cuando está diciendo, y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales en el pacto de Aarón, en el pacto levítico entregado a Moisés, pero allí en el acto de Abraham con Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí en el caso de Melquisedec se resalta no al Melquisedec que se llamaba Melquisedec, ¿sí? El ser humano ese Melquisedec que le recibió los diezmos, sino el orden sacerdotal que representaba. En ese caso entonces se está resaltando la inmortalidad del sacerdocio representado. Es que miren que este escritor de los Hebreos se las trae, tiene algo de paisa, miren. Y por decirlo así, miren qué tremendo cómo los cogió, los envolvió para mostrarles la luz. Y por decirlo así, en Abraham, como en su genética estaban las 12 tribus, entre ellas las de Leví, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que es el que recibe los diezmos. Entonces, al diezmarle el padre real
de el orden genealógico de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus, entre ellas Leví, cuando Abraham está dando el diezmo de todo, en sus lomos también está diezmando ¿quién? Leví, que es el que viene a recibir los diezmos por derecho 430 años después, mientras que ahora este Melquisedec lo recibes por grandeza. Lo que le está diciendo es tan grande el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que el sacerdocio según el orden de Leví le diezmó al sacerdocio de Melquisedec. Quedaron así, plas. El mismo sacerdocio levítico que recibe el diezmo por derecho según la ley de Moisés, que además es obligatorio, el diezmo es obligatorio para los de Leví, mientras que en Abraham se diezma voluntariamente a Melquisedec y él lo recibe por su posición de grandeza y bendice a Abraham por su posición de grandeza. Yo lo vuelvo a leer. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hemos dicho, hay 3 palabras para definir esto: obvio, obvio, obvio. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ojo pues, esto no es para engordar intelecto, lo acabamos de entender, pero es que el hombre no se quiere quedar aquí. Este escritor a los Hebreos quiere avanzar a algo tremendo y nos va a mostrar cómo el sacerdocio de Aarón era imperfecto por la condición de quien lo representaba, y nos va a llevar a la perfección del sacerdocio de Melquisedec por quien lo ostenta, que es el Hijo de Dios. Pero va más allá, y es que en el sacerdocio de Aarón la gente que venía a ofrecer quedaba también imperfecta, porque lo imperfecto no puede llevar a la perfección, mientras que en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el que ahora nos representa, sí hay perfección, porque eso es lo que pretende el Padre, y es que en este sacerdocio seamos reconciliados completamente por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y ya no seamos gente que trae sacrificios, sino hijos e hijas que viven con Él en Cristo Jesús. Pero tiene que mostrarnos que lo del porque es que, mire que inclusive creyentes gentiles, perdónenme que me meten en esto, cuando empiezan a hablar del tabernáculo y a hacer escenas del tabernáculo, no, se les sale como una cosa de Aarón impresionante, y eso no es, porque ya pasó. Está bien para ilustrar, como cuando uno va a un museo, dice un comentarista, y ve, hombre, y esto era lo que usaban en esa época, muy bien, pero ya pasó ¿de qué? De moda. Entonces, con mucho respeto, estamos yendo a ver el sacerdocio levítico y el de Aarón y el pacto de Moisés con mucho respeto, pero estamos en el nuevo, porque tanto el antiguo como el nuevo lo dio Dios, tanto el antiguo como el nuevo, al darlo Dios, deroga el antiguo y establece el nuevo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, recuerdan que Mateo 5:48 dice: y sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es ¿qué? Perfecto. Llevémoslo más allá. Sean ustedes perfectos, los que han nacido de nuevo, como su Padre que está en el cielo. Ya sabemos que vive en el tercer cielo. Pablo nos lo mostró en 2 Corintios capítulo 12. Juan nos lo mostró en Apocalipsis capítulo 4. Isaías nos lo mostró en Isaías capítulo 6. Pero ya sabemos que vive en el tercer cielo, en un gran templo, que viene en el gran trasteo que se va a posar en la Nueva Jerusalén cuando descienda del cielo, porque ahí es un gran trasteo. Entonces, esta perfección de la que está hablando es algo tan ambicioso en el buen sentido de la palabra, que solo lo puede realizar Dios. Un ser humano imperfecto no lo puede realizar. Y por eso dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque la meta es que el que va a ofrecer a ese tabernáculo salga perfecto, en la relación que haya entre Dios y sus seres humanos, digámoslo así, porque Él recibió bajo el sacerdocio levítico, esta aclaración es muy importante, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ¿correcto? Si lo que...
es que yo quisiera tirarles agua para que entiendan la importancia. Queden así como espabilados, en serio. Miren, si un ser humano, en este caso los israelitas, se perfeccionaran por la relación, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Representa a Dios para los hombres, y a los hombres se los presenta a Dios para que haya una relación. Ya nos lo habló en el capítulo 5 y 6. Entonces él dice, si la perfección fuera bajo el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico, agreguémoslo ahí, recibió el pueblo la ley, Dios dio la ley bajo ese sacerdocio levítico, les dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio u otro sacerdote? Voy a avanzar un poquito. Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Retrocedo. Solo definan en una palabra cuántos sacerdotes pudo haber habido desde Aarón hasta hace 2000 años. ¿Cuál es la palabra ahí? Muchos. ¿Sí o no? Muchos. Pero no pudieron perfeccionar a nadie. Porque mire, cuando llega el Señor Jesús, todo el mundo anda en una balacera tremenda. Se mataban entre ellos, hacían lo que no era. No había una perfección. Créanme, lo que Dios pretende de nosotros es que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero te digo, el proyecto es muy ambicioso, no lo puede realizar un ser humano, lo tiene que realizar el mismo Dios en Cristo Jesús, pero Él no puede romper las normas que Él mismo ha creado, y entonces dice, tiene que ser a través de un sacerdocio que me lo represente. El de Aarón es incompleto, entonces voy a... llamémoslo mejor insuficiente. Entonces hay un sacerdocio que yo tengo una provisión. Miren que no estamos diciendo, ay, mira, apareció el sacerdocio de Melquisedec. No, es que ya estaba. En Génesis 14 ya me lo menciona. Pero el asunto es que lo pone en vigencia después de que puso en vigencia el orden de Aarón. Porque dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese según el orden de Aarón? Esto muestra que el orden de Aarón no fue levantado para lograr la perfección. Recuerden que por allá en algunas de las cartas de Pablo dice que por los mandamientos y por observarlos nadie se salva, nadie se perfecciona, porque es imposible para el ser humano caído cumplir esos mandamientos espirituales que eran la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se tiene que levantar otro sacerdote y según otro orden? Y miren la sentencia, aquí voy a dejar por ahora porque es que esto se pone muy carnudo. Porque dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio ¿de qué? De ley. ¡Wow! Estos hebreos cristianos deben estar pensando, donde yo me devuelva allá a llevar animalitos, tórtolas y bueyes, que la embarro. Y eso era lo que yo no habían entendido, por estar en la leche en vez de ir al alimento sólido. Entonces, como esto es tan fuerte, decir cambio de sacerdocio y cambio de ley para nosotros es muy fácil, para nosotros esto no representa nada, pero para un hebreo había que explicárselo de esta manera. Y avanza diciendo, y aquel de quien se dice esto, o sea el orden de Melquisedec, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. No solamente cambia de sacerdocio, sino que cambia ¿de qué? De tribu, y fuera de eso cambia de tribu. Porque miren, tan tremendo es esto que al tabernáculo solo podían entrar los de la tribu ¿de qué? Y de entre la tribu de Leví solo podían entrar ¿quiénes? Mejor dicho, si por allá se levantaba a alguien de la tribu de Dan a entrar allá, lo mataban. Dios no se está refiriendo a ese tabernáculo y a ese templo terrenal, sino que Él está hablando del tabernáculo y el templo real que está en el cielo. Miren que en Apocalipsis dice, y se abrió el cielo y vi el templo ¿de quién? De Dios. Está refiriéndose a quién estaba ministrando allá desde siempre y para siempre. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, de la cual nada se habló
en Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Moisés no dijo ni mu acerca de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Moisés no estaba regulando el sacerdocio de Melquisedec, estaba regulando el sacerdocio de Aarón. ¿Y por qué no habló nada Moisés? ¿Porque no tuviera importancia? No, porque no tenía nada que ver con Aarón. En Moisés sí se valida el sacerdocio de Aarón, pero el de Melquisedec queda fuera de la influencia de Moisés. Considerar cuán grande sacerdocio es ese. Dejemos ahí. Créanme que soy capaz de seguir, pero no soy capaz de seguir. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de abrir tu palabra de esta manera. Permite que, ocupándonos del reino de Dios y tu justicia, esas añadiduras que antes nos afligían, como qué comer, qué beber, qué vestir, porque aquí no viene ningún vago o vaga, aquí no venimos a quemar tiempo, somos gente ocupada, que tenemos responsabilidades y obligaciones, pero estamos obedeciendo eso que dijiste tú, Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán añadidas, porque entre otras cosas las añadiduras son temporales, pero el reino de Dios y su justicia es eterno, eterno, eterno. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.